Hola, muy buenas, espero que la estén pasando muy bien. Aquí ya tenemos la clase número 3 y vamos a continuar con las bases de la álgebra. Bueno, recuérdense que estos son solamente fundamentos y esto es una introducción. Esto porque lo hacemos porque, bueno, hay gente que puede considerar esto como demasiado básico o como algo que no sé, pareciera que es muy obvio, pero en realidad estos conceptos que a priori podrían parecer obvios son necesarios para que alguien pueda entender algo complicado. Así que por eso es de que vamos a andar repasando un poco esto. Y si para las personas que todavía les cuesta un poco el álgebra, en realidad conocer todos estos fundamentos les va a servir mucho porque van a comprender por qué se está haciendo todo lo que se está haciendo en sus temas que ahora están viendo. Bien, entonces ahora pasemos a los signos positivos y los signos negativos. Porque hay veces de que nosotros vamos a tener números que van a ser positivos y hay otros que van a ser negativos o incluso cero. Así que, más o menos, ¿qué me quiere decir el signo positivo o qué me quiere decir el signo negativo? Básicamente a esto se refiere con sentidos. Es decir, nosotros podemos decir de que una cantidad va a tener un signo positivo porque nuestro sentido determinado ha dicho que ese va a ser positivo. Ahora, esto tal vez puede sonar como algo chino que no les he sacado de dudas, pero en realidad podemos verlo como la recta numérica, básicamente. ¿Cómo lo vamos a explicar aquí? Porque básicamente todo esto es como que en chino. Porque aquí dice, las cantidades con signo más tienen un sentido determinado y las cantidades con signo menos tienen el sentido opuesto. Bueno, eso tal vez no se puede escuchar tanto en chino, pero lo que quiere decir es de que nosotros definimos un sentido determinado que va a ser todos los positivos. Por ejemplo, si yo estoy, voy a sacar el puntero. Si yo, por ejemplo, estoy acá, justamente en esta zona, y yo me comienzo a mover una cantidad de metros hacia la derecha, quiere decir de que yo me he desplazado en el sentido determinado. Lo que yo me desplace en el sentido determinado va a ser positivo. Por ejemplo, yo llego de aquí hasta acá 2 metros. Quiere decir de que he recorrido más 2 metros. Ese signo más quiere decir de que me he desplazado a la derecha porque es mi sentido determinado. Pero ¿qué pasa si yo en realidad estoy acá y me desplazo en realidad 2 metros pero hacia la izquierda? Es decir, yo voy de acá, me voy y voy aquí justamente a este punto donde hay 2 metros. Bueno, como va en mi sentido opuesto, que es a la izquierda, significa que yo le voy a anteponer el signo menos. Esto quiere decir que yo voy a la izquierda. Ahora, quiero dejar claro una cosa, que la elección del sentido es arbitrario. Es decir, ustedes pueden haber dicho de que mi izquierda puede ser positivo y mi derecha puede ser negativo. En este caso yo dije que mi derecha ha sido positivo por mi sentido determinado. Y todo lo que esté opuesto a ello va a ser el sentido opuesto, que va a ser un signo menos. A eso básicamente se refiere. Espero que hasta aquí se esté entendiendo. Y vamos a poner un ejemplo con un poco más de desplazamiento. Cuando hablamos de desplazamiento, la derecha puede ser mi positivo e izquierda mi negativo. Eso es lo que estábamos mencionando, ¿verdad? Es decir, si yo estoy acá y luego me voy hacia esta posición, quiere decir que me desplacé b metros a la izquierda. Entonces, para establecer ese sentido, le voy a anteponer un signo menos. Y si yo me desplazo desde acá hacia la derecha, me desplacé b metros a la derecha. Y como mi sentido positivo es hacia la derecha, quiere decir que le voy a anteponer el signo más. Ahora, recuerden de que esto es arbitrario, ¿verdad? O sea, no es algo como que, uy, a la derecha siempre es positivo y a la izquierda siempre es negativo. No, en realidad esto va a ser arbitrario. Así que eso es una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta. Mi sentido positivo puede ser a la izquierda y mi sentido negativo puede ser a la derecha. Es decir, si yo digo que el sentido hacia la izquierda es positivo, quiere decir de que si yo me desplazo hasta acá, hasta este lado, hacia la izquierda, me desplacé b metros a la izquierda. Eso es lo que siempre habíamos establecido. Pero le anteponemos el signo positivo porque
mi sentido determinado es hacia la izquierda. Mientras que si yo me desplazo hacia la derecha, me desplacé b metros a la derecha, quiere decir que le voy a poner el signo menos. ¿Por qué? Porque mi sentido determinado es hacia la izquierda y mi sentido opuesto hacia la derecha. Nótense aquí la diferencia, o sea, aquí he dicho de que la izquierda es negativa, pero mi izquierda en este caso es positiva. ¿Por qué? Porque esto es arbitrario. Espero aquí me estén dando a comprender muy bien. Así que lo que quiero que quede claro acá es de que si nosotros establecemos un sentido determinado, lo que esté en ese sentido determinado o que nos estemos desplazando hacia ese sentido determinado va a ser positivo, mientras que si le hacemos al contrario es negativo. Otro ejemplo, cuando hablamos de dinero, le anteponemos el signo positivo o más. Al anteponer, en este caso, aquí hay que corregir un poco, al anteponer el signo positivo o más, se puede estar hablando de ganancias o que me han dado dinero, mientras que cuando anteponemos el signo negativo o menos, se puede estar hablando de deudas o pérdidas de dinero. Si yo estoy ganando dinero, quiere decir que puedo establecer de que mis ganancias van a ser positivas, mientras que mis pérdidas van a ser negativas. Esto normalmente, vaya, aquí es una cosa también, a pesar de que sea arbitrario, también en las personas comúnmente, nosotros, bueno, ¿cómo lo explico? Comúnmente nosotros decimos de que las ganancias siempre van a ser positivas, mientras que las pérdidas son negativas. Esta es una elección que ha sido arbitraria, eso estamos claros, pero podría cambiar, o sea, yo puedo decir que mis ganancias pueden ser negativas, pero mis pérdidas son positivas. Ahora, eso es lo que podríamos decir, pero normalmente decimos de que cuando ganamos va a ser positivo. Hay unos sentidos que ya están como establecidos como comunes, así que podríamos de un solo establecer de que el signo positivo puede ser ese. Pero como digo, es arbitrario. Entonces, si yo gano 15 pesos, quiere decir de que tengo más 15 pesos. Y si yo gano A pesos, quiere decir que tengo más A pesos. Pero si yo pierdo 15 pesos, quiere decir que tengo menos 15 pesos. Y si yo he perdido A pesos, entonces es menos A pesos. Y bueno, como otro ejemplo, incluso cuando hablamos de objetos que pueden ser que los compré, en este caso pueden ser manzanas aquí, el signo positivo puede ser de que yo los adquirí o los vendí cuando vaya a ser mi sentido opuesto, es decir, va a ser negativo, es decir, que ya no los tengo. Entonces, si yo digo que eso es así, entonces vendí C manzanas, quiere decir que ya no las tengo, ¿verdad? Ya las he perdido. Entonces le voy a poner el menos C, manzanas. Mientras que si yo compro manzanas, tendría más C, manzanas. Y ahora vayamos a qué implica el 0, porque también podemos, así como hemos visto de que tengo 1, 2, 4, 10, 3.5 y demás números, así y también he establecido de que tengo menos 5, menos 8, menos 10, así puedo decir de que hay 0. ¿Cómo así? Cuando estoy hablando de manzanas, que yo tengo 0 manzanas, implica que no hay manzanas, es decir, yo no poseo ninguna manzana. Cuando digo 0 lápices, implica que no hay lápices, que no tengo lápices. Y cuando dice 0 gatos, implica que no hay gatos. Es decir, el 0 indica ausencia de cantidad. No puedo decir que yo tengo algo, como no puedo decir que no lo tengo. Como pérdida, a eso me refiero. Lo único que puedo decir es de que hay ausencia de la cantidad. Es decir, si yo digo más A manzanas, quiere decir que yo las adquirí. Si digo menos A manzanas, quiere decir que las he perdido o no las tengo. Y cuando dicen ausencia de la cantidad, es decir, 0, significa que ni las he ganado ni las he perdido. Así de sencillo. Y bueno, aquí podemos ver una representación gráfica, ¿verdad? La recta numérica nos sirve para ver eso. Tenemos el 0, como podemos ver en este caso, el 0 acá.
tenemos hacia la derecha el 1, 2, 3, 4, 5 cantidades positivas y menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 cantidades negativas. Ahora, aquí es una de las cosas, hemos establecido que a la derecha van a ir mis cantidades positivas o mis cantidades negativas pueden ir a la izquierda. Como digo, esto es arbitrario, pero siempre la ausencia de la cantidad va a ser 0 y nada más que eso. Y ahora veamos el valor absoluto y valor relativo. El valor absoluto de una cantidad es el número que representa la cantidad prescindiendo del signo. ¿Qué quiere decir esto? Voy a pintar aquí. Si yo por ejemplo tengo 9, bueno, aquí está el ejemplo. Bueno, si yo por ejemplo digo 10 y le antepongo el signo menos, el valor absoluto me dice que de una cantidad es el número que representa la cantidad prescindiendo del signo. Quiere decir que el valor absoluto, ¿quién sería? Aquí el valor absoluto, voy a poner la pluma mejor, va a ser 10. Este es el valor. Uy, aquí no se va a ver por el logo, lo siento. Voy a borrar esto y lo voy a hacer del otro lado. Aquí yo tengo menos 10. Quiere decir que el valor absoluto va a ser 10. Este es mi valor absoluto. Pero mi valor relativo dice que el valor relativo es el sentido de la cantidad. En este caso tendría que ser menos. Veamos ejemplos. En este caso ya he digitado esto, lo voy a borrar también. Pero ya se ha digitado para el ejemplo de más a, menos 9, menos zd. En este caso tenemos que a, el valor absoluto es a, el valor relativo es más. Cuando yo no tengo un más aquí, significa que sí lo voy a tener. Es decir, aquí yo no puedo ver ningún más. Pero cuando no se le antepone el signo menos, se interpreta que es con signo más. Entonces, nuestro valor absoluto es a y el valor relativo es más, el signo más. Con menos 9, el valor absoluto es 9, mientras que el valor relativo es el signo menos. Entonces, a lo que se refiere de que el valor absoluto es la cantidad prescindiendo del signo. Es decir, aquí ignoramos este menos y solamente ponemos este 9 acá como el valor absoluto. Mientras que si tenemos menos zd, el valor absoluto va a ser zd, porque estamos prescindiendo del signo. Mientras que el valor relativo es menos, estamos prescindiendo de la cantidad, solamente vamos a poner el signo con el que está. Y entonces así está. Ahora vamos con los conjuntos numéricos. Esta es la última parte. Con esto terminaríamos la introducción al álgebra, porque el resto ya es, porque lo que se refiere a introducción al álgebra son conceptos que uno ya debería de saber antes de llegar al álgebra propiamente. Entonces, porque lo que se vio anteriormente es aritmética. Aquí ya se dice de que ustedes para la aritmética ya he sabido hacer las divisiones, multiplicaciones y básicamente eso. Ahora vamos con los conjuntos numéricos que me van a servir a definir las cantidades algebraicas. Cuando yo tengo una A, una Z, una D, es decir, una letra, esta quiere decir que puede adoptar cualquier valor de los números reales. Ahora, yo le puedo poner restricciones. Yo puedo decir que solamente van a ser enteros, pueden ser solamente naturales, fraccionarios, irracionales, racionales. Eso lo puedo establecer yo. Pero eso lo voy a hacer posteriormente, ya les voy a explicar cómo. Aquí tenemos números reales. Los números reales pueden ser negativos, 0, positivos. En negativo, y tanto en negativos como positivos, vamos a tener racionales y irracionales. Y de los racionales se clasifican en enteros y fraccionarios. No se preocupen, aquí vamos desde 0, así que voy a explicar desde el natural hasta el número real.
Los números naturales se representan por n y está constituido por los números que se utilizan para contar. Cuando yo estoy contando manzanas voy a ocupar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en adelante. No voy a decir 5.11 manzanas, no, porque en realidad no tiene mucho sentido. Entonces aquí básicamente yo voy a ocupar lo que se llama enteros positivos. Entonces básicamente de esta manera lo expresamos, como n es igual al conjunto 1, 2, 3, 4, 5 hasta más infinito. Mientras que en los números enteros, si a cada número natural, vaya, ojo, aquí nosotros tenemos solamente enteros, lo que se conoce como enteros positivos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Qué pasaría si yo le antepongo el signo menos? Como he mencionado anteriormente, el signo menos quiere decir que está en el sentido opuesto. Si yo le agrego el signo menos, obtendríamos lo que se llama enteros negativos. Lo voy a marcar. Aquí yo tengo enteros negativos. Si yo le antepongo el signo menos. El conjunto de los números enteros se representa por z y está constituido por la unión de los números enteros positivos, negativos y el cero. Es decir, en la recta numérica vamos a ver algo como esto. Vamos a ver aquí, voy a poner el puntero. Vamos a tener aquí el 0 y todo lo que esté del 0 hacia la derecha va a ser positivo 1, 2, 3. Recuerdo, esto es arbitrario. A la derecha lo hemos dicho así. Ahora, es común que a la derecha de la recta numérica estén los números positivos, los enteros positivos. Mientras que a la izquierda estén los enteros negativos. Menos 1, menos 2, menos 3. Entonces vamos desde el menos infinito, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Y aquí comienzan los enteros positivos. 1, 2, 3, 4, hasta el más infinito. Esto es básicamente los números enteros. Ahora, para explicar el concepto de números racionales, aquí se involucra básicamente a los fraccionarios. Y para ser un poco más descriptivo voy a poner el caso de una pizza. Aquí nosotros podemos ver una pizza que está cortada. Entonces, ¿cuántos pedazos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay 8 trozos. Perdón, estaba tomando agua. Entonces tenemos una pizza. He cortado la pizza en 8 trozos. Cada pedazo equivale a 1/8 de la pizza. Es decir, si yo tomo esta pieza de pizza, quiere decir que he tomado 1/8 de pizza, ¿verdad? Es decir, una octava parte de la pizza en total. Significa que me quedaría 7/8 de pizza al comerme una. Si decido comerme otra, he comido 2/8 de pizza y restan 6/8 de pizza. Entonces así va la lógica básicamente para los números fraccionarios. Los números fraccionarios no los vean como algo desconocido tampoco, porque en realidad solo me sirven para evaluar la cantidad en varios trozos. Es decir, de 8 trozos he tomado uno. Por eso es de que digo 1/8. Ahora, los números decimales también son parte de los números racionales, pero solo aquellos que sean racionales, aunque parezca redundante, ¿verdad? Pero en otras palabras, que podemos expresarlos en fracciones. Es decir, si yo soy capaz de convertir este decimal que veo acá a fraccionario, lo voy a resaltar. Si yo soy capaz de convertir el 0.125 en un número fraccionario, quiere decir que estamos en presencia ante un número decimal racional. Ahora, volviendo al caso de la pizza, 1/8 puede expresarse como 0.125 en decimales, efectuando una división. Si ustedes efectúan 1 entre 8, nos quedaría esto. En aritmética vimos cómo operarlos. Ese decimal se puede convertir nuevamente a una fracción.
Entonces, si ese decimal se puede convertir nuevamente en una fracción, estamos en presencia de un número decimal fraccional, racional, perdón. Ahora, de aquí podemos tener otra clasificación de decimales que son racionales. Vamos a ver, decimales exactos, 0.25, soy capaz de establecer un número fraccionario a partir de estos números decimales. 100.1, soy capaz de establecerlo como número fraccionario. 7.8, esos son los decimales exactos, los cuales yo tengo el punto decimal, tengo determinados dígitos y hasta ahí, ya termina, no tengo más decimales. Noten aquí, termina hasta 5, termina hasta 1, termina hasta 8. Ahora, ¿qué pasa con algunos decimales que no tienen como una duración establecida? Es decir, aquí, por ejemplo, si ustedes efectúan una división, puede ser que les pueda dar esto. Entonces van a notar que eso no tiene fin. Así que se le llama decimales periódicos puros. Esto no quiere decir que porque esto no tenga fin, no pueda establecerlo como un número fraccionario. Ya vamos a ver la clasificación de cuando yo no puedo decir que es fraccionario. Entonces aquí dice 0.151515 en adelante. Quiere decir que este 15, 15, 15, 15 se está repitiendo constantemente. En aritmética nosotros podríamos expresar este decimal a un número fraccionario. Igualmente, aquí tengo 0.77777 hasta el infinito. Pero esto yo lo puedo expresar como una fracción. Entonces, aquí nosotros tenemos decimales periódicos mixtos, que no vamos a tener justamente después del decimal nuestra secuencia de decimales que son infinitos, pero que yo puedo establecerlos como nuevos fraccionarios. Tendría 0.74, esto no forma parte de la secuencia, y que aquí tengo 5555. Igualmente 0.91, 0.9, 15, 15, 15, 15, de esta manera. Y bueno, el conjunto de los números racionales se expresa como Q y están conformados por los números enteros, decimales racionales y fraccionarios decimales, que pueden ser negativos o positivos, incluyendo el 0. Aquí me faltó incluir el 0. En otras palabras, es la combinación de los números enteros junto con los decimales racionales y fracciones racionales. Bien, entonces aquí tenemos la recta numérica, ¿verdad? Menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero entre 3 y 4 tenemos esto: 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 hasta el 4. Y justamente en 3.8 y 3.9 tenemos 3.8, 3.81, 3.82 hasta 3.9. Y si nosotros hacemos lo mismo que he hecho acá, 3.88, 3.89, podríamos tener todavía más. Entonces aquí vemos de que entre un número entero a otro podemos tener infinitos números ahí. Eso es una característica de los números racionales. Y ahora los números irracionales son básicamente decimales que no pueden expresarse como fracciones o tienen infinitos decimales imposibles de terminar de escribir. Así lo escribí yo en realidad, porque en realidad si nosotros nos encontramos ante pi, Euler, raíz de 2, raíz de 3, es imposible que yo termine de escribir los números porque tienen infinitos decimales que no puedo terminar de escribir y que tampoco es tan fácil de determinarlo. Entonces aquí, ¿qué tengo? Tienen infinitos decimales imposibles de terminar de escribir. Vale, aquí está. Listo. Los famosos números irracionales son el número pi, áureo y entre otros, o el Euler. También incluimos algunas raíces y fracciones imposibles de escribir en decimales.
se representan por Q' o I. Bien, entonces aquí tenemos pi, 3.14, 15, 9, 2, 6, 5, 3 y hasta el infinito. Es decir, incluso aunque yo termine de decirles todos estos números, no terminaría de decirles cuánto es el verdadero valor de pi. Igualmente pasa con Euler, igualmente pasa con raíz de 2, raíz de 3. Igualmente hay fracciones que no puedo. A ver, ¿qué tipo de fracciones podría encontrarme que es imposible de determinarlo? Cuando yo estoy dividiendo, o sea, cuando yo tengo fracciones en el cual involucro a números números primos, básicamente. Listo. Y números reales. Aquí básicamente se representa por R y son la combinación de todos los números anteriores. Es decir, aquí los reales son cualquiera que pertenezca a I, Q, Z o N. En ese caso, la I, recuerden que puede ser Q'. Es decir, Q, Q', Z, N. Cualquiera de ellos son reales. Entonces, cuando nosotros tengamos una letrita, una letra que puede ser A o menos A, más A o menos A, puede ser un número real. Nosotros podemos hacer la restricción, sea A un número real, sea A un número natural, sea A un número entero positivo, sea A un número entero negativo, sea A un número racional positivo, sea A un número irracional positivo, y así sucesivamente, ¿verdad? Nosotros podríamos establecer qué es qué. Pero en el álgebra ya se puede ver claramente la diferencia entre la aritmética. En la aritmética nosotros teníamos hasta fraccionarios y ya está. Y también teníamos racionales. Pero aquí en álgebra nuestra A puede tomar cualquier valor numérico, cualquier valor de los conjuntos numéricos reales. Bien. Entonces básicamente con eso hemos terminado acá. La siguiente ya iniciamos con verdaderamente ya el contenido que es el álgebra. Vamos a iniciar con nomenclatura algebraica. Bien, aquí no he hecho ejercicios porque en realidad no siento que lo amerite. A lo mucho podría decirles cuál es el valor absoluto, cuál es el valor relativo, cuál es, por ejemplo, el coeficiente numérico, cuál es el coeficiente literal, pero en realidad no siento que lo amerite. Pero para lo siguiente sí vamos a ver ejercicios sobre nomenclatura algebraica. Así que nos vemos a la próxima. Chao, se cuidan. Y voy a tratar de hacer lo más rápido posible el siguiente video.